Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Pablo al Señor, por favor. Siento que tengo como un mes de no predicar, hermanos, ¿verdad? Es algo que pues Dios ha conquistado mi corazón al respecto. Es un llamado a hacerlo. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, por favor. Si me ayudan quitándome el eco, por favor. Siento que somos varios. Colosenses capítulo 3, por favor, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Pues vamos a ver, un tema que a mí desde hace días lo vengo leyendo, quisiera decir que preparando, pero no, pero sí en mi mente, porque estamos viviendo tiempos difíciles y muchas veces no entendemos el por qué. Y muchas veces consideramos que no somos parte de esto. Y sí somos parte. Y somos parte culpable, activos culpables de esto, lo único que a veces no sabemos. ¿Verdad? El no saber no nos quita la culpabilidad. Pero esperemos en el Señor que Dios nos hable. El tema es el cristianismo y el secularismo. O si usted quiere, el secularismo y la vida cristiana. Vamos a ver cómo esto nos ha envuelto a todos los creyentes. Somos parte de todo esto. Porque todos decimos, no, en mi vida secular. ¿Y eso a qué se refiere? Afuera, ¿verdad? Afuera. No, eso es en el Señor, en la iglesia. Vamos a ver eso, si eso es del agrado del Señor o no. ¿Lo tenemos ahí? Colosenses capítulo 3, versículos del 1, vamos a leer hasta el 4 y de ahí vamos a pegar un brinco hasta el 17. Póngale atención a la lectura, por favor. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, repita eso por favor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, repita por favor todo ese versículo. Cuando Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No, dígalo para usted. ¿Quién es Cristo? Nuestra vida, mi vida, ¿verdad? Se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Saltemos al versículo 17, por favor. Y dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, agradecemos, Dios, tu palabra. Te suplicamos que nos bendigas con ella, Señor. No sé nada si tú no eres quien habla, Señor. Nadie ha venido a escuchar las opiniones de Mario Abelardo Chávez, sino que hemos venido a escuchar tu palabra. Tu palabra es lo que transforma. Tu palabra es lo que da paz, Señor. Tu palabra es lo que inyecta dinamismo y fuerza a nuestra vida cristiana. Por eso te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, mis queridos hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de vida, cosas serias, amados. Uno dice, ¿cómo pudieron hacer lo que hicieron? Imagínense, solo por mencionar un par, imagínense a José, no hablo José, el esposo de María, ¿verdad? Ni José de Arimateo, sino que hablo de José de Egipto, el hijo de Jacob, quien estaba destinado, o sea, en su entender, que él iba a tener una vida próspera y una vida de bendición sin salir de su casa. Pero ya sabe usted que fue vendido por sus hermanos por cuestiones de envidia y fue vendido como esclavo. Y fue a dar a Egipto, allá a la casa de un egipcio cercano al faraón que se llamaba Potifar. Y entonces, pero había una actitud en José, actitud que debería de haber en todos los creyentes. Oiga y ponga atención a esto.
porque de repente cuando nosotros salimos de la iglesia, pues nos vamos al trabajo, nos vamos para la casa, allá se nos olvida todo. Y mire, si a mí a veces me da risa, ¿verdad? Que un montón de esfuerzo por un sermón y le aseguro que a muchos entraron al carro, pusieron una música y se les olvidó el sermón. Y le preguntan, ¿y de qué habla el pastor? De Dios, ¿verdad? Porque se les olvidó. Y entonces, hoy gracias a Dios, pues por las redes sociales que usted puede ir a verlo de nuevo, ¿verdad? Pero entonces, vea por favor que este muchacho, después de haber sido vendido como esclavo, porque así lo vendieron como esclavo, y estando allí en esa condición, él no olvidaba a su Dios. José no inculpaba a su Dios, aunque José sabía que Dios estaba en medio de todo eso. Y entonces Dios pudo confiar, oiga esto, pudo confiar en Dios. Y entonces, amados, entiende usted que después de tener como el preferido de papá, llegar a ser esclavo a un lugar, aunque sea una casa de una persona rica, la condición de esclavo no se le quitaba, pero la actitud de José seguía en confianza al Señor. Estando allí en la casa de Potifar, imagínense un hombre de mucho dinero, supongo que tenía una esposa muy guapa, ¿verdad? La Biblia dice que José era de hermoso parecer. Entonces la señora, pues no, supongo que el marido bien ocupado, ¿verdad? Y entonces y José siempre ahí en la casa, el muchachito bonito siempre ahí en la casa. Y entonces la cabeza de la señora comenzó a dar vueltas y comenzó a insinuarse a José. Hay una porción ahí en la Biblia, solo para que tenga idea. Busque Josué, Génesis, por favor, 39. Génesis 39, versículo 7. No pierda Colosenses, que ya vamos a volver a él. Pero en Génesis nos muestra lo que estaba pasando ahí José. Yo no sé cómo usted se porta después de salir de la iglesia, donde usted sabe que no van a estar los hermanos, donde usted sabe que su jefe es más impío que usted, ¿verdad? Bueno, perdón, pero es impío y nadie sabe, pues, ¿verdad? Y allá quizás ni saben que es creyente. De repente le vieron una Biblia, no, es de mi hermano, me la dejó en mi carro, ¿verdad? Porque nadie sabe y usted no quiere que sepan. Génesis 39, oiga esto, versículos del 7 al 9, solo para ponerlo en la historia. Dice, ya la señora se andaba en buen salvadoreño. ¿Cuántos conocen el hebreo cuentear? Sí, ¿verdad? Lo venía enamorando, lo venía tratando de seducir. Y entonces dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo, ¿cómo se llamaba el amo? Potifar, ¿verdad? Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, bien discreta la señora, ¿verdad? Duerme conmigo, versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no, ese señor está hablando de Potifar, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Oiga esto, por favor. Allí no había un judío, allí no había nadie que criticara a José. No había ojos de la iglesia, ojos, nada, no había nadie. Nadie que lo viera hacer. Y le aseguro que todos los esclavos iban a estar amenazados por la esposa de no hablar. Y oiga esto, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Oiga esto. Y pecaría contra Dios. Salte al versículo 12, por favor. Y ella lo asió por su ropa. O sea, nada, esa señora estaba endiablada. Y entonces dice, y ella lo asió, es decir, lo agarró de su ropa, diciendo, mire, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, sería bueno que nosotros nos pusiésemos, ¿verdad?, a pensar qué hubiésemos hecho nosotros, hablando de los varones, porque yo sé que las hermanas son santas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si no se supone que no habían ojos acusadores en ese lugar? Y a cualquier ojo acusador se lo termina la señora. Entonces, ahí no había quien nos dijera nada. Pero, óigame,
José tenía una conexión directa con Dios y José sabía que no hacía falta que estuviera a la par de su papá, porque cuando ellos hablaban de Dios, hablaba del Dios de sus padres, que no hacía falta que estuviera a la par de Jacob para saber que los ojos de Dios estaban sobre él. De ahí para allá lo mandaron a la cárcel y usted conoce la historia. Pero este muchacho nunca, oiga bien, nunca renegó, nunca se quejó, nunca se decepcionó de Dios. Entonces, amados hermanos, al final, ya yo sé que usted conoce la historia, ya cuando estaba frente a sus hermanos, él llegó a ser el segundo en Egipto, cuando estaba frente a sus hermanos, él le dijo a sus hermanos que Dios había, oiga esto para ocupar una palabra que se entienda más, orquestado las cosas. Es decir, que Dios desde el principio, oiga esto, desde el principio condujo todo al lugar donde iba a llegar José, para que José salvara a su pueblo de la hambruna que el mismo Dios había enviado. ¿Cómo José iba a saber eso? Lo único que hizo José es seguir confiando en su Dios. Hay otro ejemplo en Daniel, mis queridos hermanos, Daniel capítulo 3, por favor, versículo 15, donde habían 3 varones que habían sido llevados cautivos, en el mismo sentido, llevados cautivos desde su tierra a Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor. Para algunos, Nabucodonosor ha sido el emperador o el rey más fuerte que ha existido en su tiempo. No había otro como Nabucodonosor. Pero cada vez que alguien llega a esa altura, siempre se trastorna algo, ¿verdad? Y él empezó a escuchar las voces de la gente que estaba cerca y le dijeron, levántate una estatua, ¿verdad? Y cada vez que suene un instrumento, toda la gente tiene que ir enfrente de la estatua y tienen que adorarlo, porque el que no la adore va a ser muerto. Esa era la sentencia. De nuevo, ¿quién podría culpar a estos 3 muchachos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién podría decirles algo? Si aquí mismo nosotros decimos, no, es que, pues si usted sabe que a veces hay que trabajar y si sale al trabajo, pues no, ¿quién puede decir algo? No, y así somos todos, pues. Y nos justificamos y priorizamos, oiga por favor, priorizamos el mundo y nuestras actividades en el mundo en nuestra actividad en el Señor, porque hemos aprendido a separar. Diga conmigo, separar. Y de repente decimos, no, aquí no estamos en la iglesia. Esto es trabajo, esto es negocio. Y entonces pensamos aquí mundanamente donde es negocio, y cuando en nuestro tiempo de repente tenemos un cubículo, ¿verdad? Un momento en nuestro tiempo, un cubículo llamado iglesia o reunión de los hermanos, donde nosotros nos metemos en el cubículo y nosotros queremos que hemos pasado por decir algo, una semana viviendo de manera mundana, y cuando digo mundana no necesariamente estoy hablando de mal, sino que caminando como camina el mundo, pues. Y no hay tiempo para la Biblia, no hay tiempo para la oración, sino que lo que necesitamos es hacer dinero. Eso es lo que necesito yo, es esto o lo otro, etc. Entonces, entregados a ese pensamiento. Y cuando usted habla de algún interés que usted tiene allá afuera, siempre lo que sale perdiendo es su vida cristiana. Ahora, estos muchachos adoraban a Dios. Y entonces, la idea era que los mataran a ellos, que ellos, los enemigos de ellos sabían que ellos iban a incumplir la orden, porque adoraban solo a Dios. Repito, ellos podrían haberse justificado como sea. Ellos pudieron haber dicho lo que sea. Y nadie los podía juzgar, porque cuando usted está, inclusive en la ley, hay un atenuante cuando usted sintió que su vida o sus intereses físicos o emocionales estaban en riesgo. La ley tiene un atenuante para usted en todos los lados del mundo. Hay una justificante. Usted lo mató en legítima defensa, etc. Entonces estos muchachos tenían todo como para decir, ni modo, al país que fueres,
haz lo que vieres, ¿verdad? Y entonces, amados, ellos mismos, después de la orden del rey, ellos actuaron de la siguiente manera. Busque a Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15, por favor, y póngale mucha atención. Y póngase en los zapatos de alguno de estos muchachos, así como usted es. Póngase usted en esa situación. Lo tenemos ahí. 15, versículo 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña o de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, de labios del rey le estaba diciendo. Porque si no la adorareis, oiga esto, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Le recuerdo, eso es uno de los reyes más poderosos que ha existido en la historia, y lo tenía de cara, pues, y enfrente de los oficiales, o sea que el rey estaba quedando mal. Y vea lo que dice el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, oiga esto, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, tú ya sabes la respuesta, ¿para qué me preguntas? Versículo 17. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? No estaban en Canaán. Estaban en Babilonia, en la casa del rey, donde el rey podía disponerle de la vida de quien fuera. Y entonces dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? Si no, porque él dijo, mi Dios nos librará. ¿Y si no? O sea, si no nos libra. Imagínense cuando usted se encuentra en esa posición, porque realmente, amados hermanos, descubrir la providencia de Dios, es decir, las cosas que Dios hace o por qué Dios las hace, no estamos seguros. Yo ya tengo el sermón para el próximo domingo, pero yo no sé si voy a estar, brother. No lo sé. Entonces, y el que yo ya no esté, no quiere decir que Dios no cumplió guardándome. No, es que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Y el morirse no es pecado. Y me voy a la presencia del Señor. Yo no sé qué pasa. No sé qué va a pasar. Entonces estos muchachos estaban en el 50 y 50, brother. Y por eso ese y si no es tan importante. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Usted conoce la historia. Al final estos tres muchachos fueron arrojados al horno de fuego. Y el rey pudo ver la mano de Dios cubriéndolos. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Dios siempre tiene propósitos, pero Dios también busca actitudes en sus hijos. Hay una expresión allá en El Salvador, el perico donde se es verde, el cristiano donde se es santo. Amén. Amén, pastor. Eso es lo que se supone. Pero, amados hermanos, estamos envueltos en todo este mundo. Ahora, ¿cuál era la característica de este? Solo son dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia dice allá en Hebreos 11 que muchos cristianos fueron aserrados. Los mataron, brother. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. El hecho de que ellos murieron no quiere decir que Dios no estuvo con ellos. El primer mártir de la iglesia, Esteban, lo mataron a pedradas. Él no se arrepintió cuando estaba hablando y vio a la multitud que lo podía matar. Y era obvio que lo iban a matar. No, pastor, es que
Y él antes de morir vio al cielo y vio al Hijo del Hombre. O sea, nunca Dios lo desamparó, porque él nunca se desconectó de Dios. Estuviera en la iglesia, estuviera en el trabajo, estuviese en la casa, donde sea que él estaba, él era un hijo de Dios. Y ese es el punto, amados hermanos. El tema de ahora, el cristiano y el secularismo, quiero explicarle, amados. El secularismo es un sistema de pensamiento que aboga por conducir la vida basándose en consideraciones naturalistas o mundanas, es decir, del mundo, pero sin rechazar necesariamente la religión o la vida espiritual, permitiendo la colaboración entre el mundo espiritual y el secular. O sea, es un sistema de pensamiento donde se hace una separación. El hecho de ser, por ejemplo, un estado secular, quiere decir que está separada la religión del poder del gobierno, y eso es algo bueno, no hay problema. Pero cuando usted le agrega el ismo a estas cosas, por ejemplo, el homosexual es un hombre o es una persona que tiene atracción por otra persona de su mismo sexo, ¿verdad? Entonces, cuando usted le agrega el ismo, homosexualismo, eso se convierte de una posición de un hombre a una cultura, a un sistema de pensamiento, donde se lleva a proteger el pensamiento y a mantener el pensamiento de esta persona ante otros. Y entonces el secularismo, amados hermanos, repito, en un momento es bueno, ¿verdad? Porque en un estado viven personas de diferente religión y otras que no quieren tener religión. Ok, el estado lo que garantiza es que cada persona tenga todo lo necesario para, dice, ser feliz, alcanzar sus metas. Entonces el Estado no está obligado a proveer religión y por eso allí está bien. Pero cuando en la mente del hombre, y de una manera muy especial, en la mente del creyente hace esta separación, vivimos allá afuera como que si no fuéramos creyentes. He allí el gran problema, amados hermanos. Fíjense que el secularismo le interesa el aquí y el ahora. En cambio, la vida espiritual es hacia la eternidad. El secularismo nos hace apartar a Dios y todo su pensamiento y toda su palabra, para que usted pueda tomar sus decisiones como cualquier habitante del mundo, sin la presión de un Dios que nos juzga a todos. Y esta sociedad está impregnada de esto. El cristiano de este tiempo y el cristiano de hace más de 100 años está impregnado en todo eso. Y por eso es que usted puede salir de aquí, allá afuera en la esquina, decir unas cuantas malas palabras, insultar, robar y hacer lo que sea, y luego venir a la iglesia. Espérate. Señor les bendiga, mis queridos hermanos, gloria al Señor, como que nada ha pasado, sin un corazón culpable, porque la conciencia inclusive la tenemos cauterizada, porque la conciencia se cauteriza, es una alarma que Dios nos ha dejado para que cuando nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, se enciende la alarma, nos dice, porque es nuestro principal juez después de Dios. Pero después de que usted hace tanto, va al mal, que la conciencia se cauteriza y de repente la conciencia ya no le responde. Y entonces usted comienza a sentirse bien porque ya no hay nadie que lo acuse. Y como no está en la iglesia, no está el pastor, no están los hermanos, usted se siente libre. Ese es el pensamiento secular. Entonces, el libro de Eclesiastés, por ejemplo, trata este punto. Un día vamos a hablar de ese libro. Pero trata este punto desde dos expresiones. Dice lo que se hace bajo el sol y lo que se hace bajo el cielo. Hablando de lo que se hace bajo el sol, lo que se hace a nivel de los hombres, pensamiento de hombres, voluntad de hombres. Y lo que se hace bajo el cielo, todo lo que viene de Dios. Y entonces usted ve al hombre en el libro de Eclesiastés que trata de alcanzar la felicidad trabajando o con ciencia o dándole placer al cuerpo, como el hedonismo de este tiempo, ¿verdad? Que aparta a Dios en el centro y pone el corazón del hombre en el centro. Lo más importante.
y nos acostumbramos a hacer a un lado el dolor y a vivir en el placer, y de repente el hombre está feliz y pasa de fiesta en fiesta. Qué aburrido, hoy no salimos. Tuvo tiempo de orar, tuvo tiempo de meditar en el Señor. No, lo que quiero es a pasear. Esa es la vida. Siento, me dijo alguien, es que siento que me pudro. Me dice, si me quedo. Viven su vida siempre en el placer, en el placer, en el placer. Es decir, diciéndole, como dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque batallan contra los deseos del Espíritu. ¿Y sabe cuál es el problema, amados hermanos? ¿Y por qué en las iglesias hay tanto lío? Porque vivimos secularmente, vivimos mundanamente, y queremos venir a la iglesia y con una entrada y con una oración y unas 4 alabanzas, nosotros queremos sacar toda la bondad espiritual que supuestamente vive en nosotros, pero le hemos dado de hartar toda la semana nuestros deseos carnales. ¿Cómo se pueden contener? ¿Cómo pueden perdonar? ¿Cómo pueden amar? Si hemos pasado toda la semana haciendo lo que nos da la gana, pensando en nosotros mismos, desarrollando nuestro propio ego, y venimos a la iglesia y protestamos en la iglesia, y gritamos en la iglesia, y alguien nos ve mal, ¿y por qué me ves mal? Y tratamos de resolver como se resuelve allá afuera las cosas. Porque no hemos logrado, amados hermanos, vivir como decían los reformadores. Hay una palabra, ellos le decían corandeo, es decir, delante de Dios siempre, siempre. Y sabe, esta dicotomía, este doble pensamiento, oiga esto, es un problema delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un cúmulo, no se conocen todos los atributos de Dios, ¿verdad? Pero entre los atributos de Dios es que Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es eterno, todopoderoso. ¿Algo otro? Omnisciente, y ya conoce usted muchos de los atributos. Pero hay un atributo más, y este es la simplicidad de Dios. Dios es un ser, oiga esto, simple. No quiere decir que es sencillo, es simple. ¿Y eso qué se refiere? Que Dios es todo lo que sus atributos dicen, en un 100%, por decir algo, hablando de la unidad. Eso quiere decir que Dios es 100% santo, pero también Dios es 100% justo. Para este mundo, Dios es 90% bueno, 5% justo, 5% cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que un ser bueno es el que perdona todo o se hace de la vista gorda. Pero, amados hermanos, Dios es santo y por eso su justicia es santa. Dios es amoroso, pero el amor de Dios es santo, es justo, es todopoderoso. Dios es todo lo que es a plenitud. Y entonces usted no puede buscar a Dios, oiga esto, usted no puede buscar a Dios, o sí podemos buscar a Dios, ¿verdad? Con un problema, con una necesidad, pero también tiene un montón de pecados pendientes todavía. Y usted está buscando el lado de perdón de Dios y de provisión de Dios, pero usted no puede buscar a Dios sin verlo como juez justo. Entonces usted no puede hacer esa separación con Dios. Donde sea que se encuentre, el rey David decía, mis pecados están siempre delante de mí. Brother, es como la nariz. Usted no puede darle la cara a alguien sin que su nariz vaya antes que usted. Así es. Y entonces a Dios no lo podemos partir. No podemos decirle, no Señor, aquí no quiero que seas tan justo. Él es justo. Él es misericordioso. Pero también es un Dios vengador. Es un Dios que un día va a juzgar cada pecado que se cometió en esta tierra. Y el pecado que no se haya pagado en la cruz del Calvario, lo va a pagar en una condenación del infierno. Entonces, amados hermanos, esa forma de pensar no pega con Dios. Es del total desagrado de Dios. No sé si se comprendió la simplicidad de Dios. No podemos pensar solo en la bondad de Dios.
Y por eso es que Dios tuvo que mandar a Jesucristo a morir por nosotros, porque a pesar de que nos amaba, Él también tenía que mantener su atributo de santidad, de justicia. Y entonces debía pagarse el precio para que Dios pudiese perdonarnos y adoptarnos como sus hijos. Entonces, el secularismo, amados hermanos, choca con la vida cristiana. Entonces, yo quiero decirle un par de cositas sobre la vida cristiana, sobre lo que en verdad es la vida cristiana, para que usted lo piense bien cuando salga de este lugar. Porque tenemos la mente partida, brother. Tenemos la mente en dos esferas. Y eso es lo que nos pega con la unidad de Dios. ¿Se comprende el por qué Dios no avala? ¿Por qué para Dios el secularismo? Amados, el secularismo viene de una palabra que es seculum, que significa mundo, pero también significa temporada, o sea, lo que estamos viviendo, se refiere a esa palabra. Y de ahí se acuñó esa palabra para hablar sobre la forma como nosotros vamos a actuar, haciendo a un lado la religiosidad, hablando de la vida espiritual. Y luego la volvemos a tomar cuando a nosotros nos sea conveniente. Entonces, Dios vive enojado con sus hijos, brother. Yo sé que todos los pecados de los cristianos, de los verdaderos cristianos, han sido pagados en la cruz del Calvario. Pero un cristiano quiere agradar a Dios. Está muy pesado lo que estoy diciendo, pero los veo pico palabras. Despierte, brother. Que no es para el que no vino, es para los que estamos aquí. Y el que no vino, allí nos está viendo, le aseguro. Entonces, 6 cosas quiero que usted vea ahora. Primero, la carta del libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, la carta del libro de los Hechos, fíjate qué chulada. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y esto, amados hermanos, es la entrada. Pero lo que pasa que la entrada, no es solamente una vez, sino que es una vida. El creyente debe vivir así. 2 son la base de la vida cristiana, amados hermanos. En lo que a nosotros nos corresponde. Primero es la fe, segundo es al revés. Primero es el arrepentimiento y después es la fe. Si usted no se ha arrepentido, si usted dice que recibió al Señor y no tiene un corazón arrepentido, amados, yo le sugiero que lo vuelva a hacer, por favor. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y el arrepentimiento es una vuelta atrás, es un cambio de pensamiento. No es que ya no nos gusten las cosas, no es que el pecado no nos atraiga, pero yo veo al pecado de manera diferente. Por eso es que en el texto que leímos en Colosenses dice que nosotros hemos muerto al pecado, muerto al mundo. Entonces, vea por favor, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, ¿cuál es la palabra? Arrepentido, o sea, déjeme el texto ahí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que el Señor Jesucristo habló sobre eso alguna vez? ¿Quién estuvo predicando antes del Señor Jesús, inmediatamente antes del Señor Jesucristo? Juan el Bautista. ¿Y qué era lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos. Los apóstoles siguieron diciendo arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio. Amados hermanos, la vida del cristiano, la base de la vida del cristiano es fe y arrepentimiento, brother. Pero no es solamente la entrada, no es la puerta, es la vida del creyente. El creyente no solo se arrepintió, sino que vive una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer a un lado la carne, no podemos hoy. Un día sí será. Pero mientras estemos en este cuerpo caído, amados, siempre tendremos tentaciones. Y son tentaciones porque nos gusta. Por ejemplo, amados hermanos, mire, a mí jamás me gustó fumar, jamás. Fumé varias veces por complacer a mis amigos, pero yo decía, qué tonto este vicio. Entonces, si alguien viene y me ofrece el mejor cigarro del mundo, yo lo único que puedo decir es guácala. No. Pero algo que sí me gustó, tomaba, brother. Con todo. Y de tal manera que cuando yo había dejado de beber,
y estaba en esa lucha para alejarme de la bebida. Mire, de repente salían los anuncios en la televisión y me daba sed, brother, una sed, y me iba a tomar el agua y no se quitaba la sed. ¿Por qué? Porque mi cuerpo carnal me estaba pidiendo eso, pero yo me acordaba que Dios me había sacado de allí. Y entonces yo vivo en arrepentimiento, quiere decir que yo vivo luchando, luchando constantemente contra eso. Por eso, amados hermanos, me dio risa cuando escuché un predicador que a ustedes los cristianos no los quieren seguir porque ustedes no son felices, porque viven una vida de restricciones. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una vida de restricciones. No decimos lo que queremos decir. No ofendemos como quisiéramos ofender. Vamos donde no queremos ir. Porque sabemos que somos creyentes y tuvimos ya una vida pasada y nos arrepentimos de ella y entonces ahora frenamos nuestra carne. Óigame, nuestra carne nunca va a ser feliz hasta que sea redimida. Y por eso el primer punto, amados hermanos, es que la base de la vida cristiana es la fe y el arrepentimiento constantemente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? Busque por favor Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Corra. 8, 29. Miren lo que dice ahí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, oiga cuál es la predestinación. Yo no tengo problemas con la predestinación, no. Porque la predestinación es que los que creyeran iban a ser así, miren, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la predestinación? Que los hijos de Dios vamos a ser hechos a la imagen de Jesucristo. Todos. ¿Cuántos? Todos. A eso nos ha predestinado el Señor. Ahora, el problema para muchos es la elección divina. Pero ese es otro punto. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios está formando en nosotros? El carácter de Cristo. Dios está formando, Dios está reproduciendo a Cristo en nosotros. Por eso los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que formar en nosotros. Y mientras la carne siga dominando, eso no va a pasar. Y mientras usted mantenga su vida secular separada de su vida cristiana, los frutos del Espíritu brillarán por su ausencia. ¿Se comprende? Tercero, Mateo capítulo 7, versículo 18, por favor. La vida cristiana, oiga por favor, la vida cristiana debe salir, o los hechos del cristiano deben salir desde el fondo del corazón, brother. Si no salen del fondo del corazón, somos unos hipócritas. Sigamos, veamos por favor. Estamos en Marcos 7, 18. Marcos. Vamos a buscarlo entonces. Marcos capítulo 7. Versículo 18. Oiga esto, por favor. Y esto es del Señor Jesucristo. No era lo que directamente el Señor estaba enseñando, pero se deduce de allí. Oiga lo que dice. Versículo 18. Dice ahí. Él les dijo, después que él había contado una parábola, los apóstoles, los discípulos se quedaron en la luna. Y entonces les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera entra en el hombre? Todo lo de afuera, todo lo que usted se coma, todo lo que usted oiga, todo lo que le hagan a usted, no tiene la capacidad de contaminarlo a usted. Entonces dice, no le puede contaminar. Son palabras del Señor, así, eso es definitivo. No importa lo que hagan, no importa lo que coman, no importa lo que digan, no importa donde usted esté, eso no le contamina. Ahora vea, porque no entra ¿dónde? No entra en el corazón, sino en el vientre, hablando de la comida, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro,
del corazón del hombre. ¿De dónde? Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, yo quiero tomar esta enseñanza. Si lo malo que sale de mi corazón, aunque esté redimido, me contamina, lo que me va a bendecir a mí no es lo que hago exteriormente, es lo que sale, la bondad que sale de mi corazón. No sé si se comprende. Si lo que sale de mi boca me contamina, lo malo que me contamina, lo bueno que sale de mi boca y sale de mí me bendice. Y honramos a Dios con eso. Por eso es que la vida cristiana, lo que hagamos en la vida cristiana, tiene que salir del corazón, brother, del fondo del corazón. Porque si no, para Dios no cuenta. Por eso es que Dios le dijo a una de las iglesias del Apocalipsis: tú haces todo bien, y describió todo lo bueno que hacía. Una cosa tengo contra ti. ¿Cuál era la cosa? Que has dejado tu primer amor. O sea que la pasión, lo que salía del corazón se había dormido, y todo lo que hacían, lo hacían exteriormente, pero no lo hacían por amor a Dios. Por eso es que si usted está sirviendo aquí, amados hermanos, con malos pensamientos, eso no llega bien a la casa, delante de la presencia del Señor. El que esté aquí maldiciendo a alguien, usted no está para bien delante del Señor, y Dios está juzgando hoy no sus manos, está juzgando su corazón. ¿Se comprende eso, iglesia? Si nosotros no servimos a Dios de corazón, si nosotros no venimos a la iglesia de corazón, y todo lo que hacemos cuando perdonamos a alguien no lo hacemos de corazón, cuando recibimos una ofensa por dentro, pero nos recordamos, y como vivimos arrepentidos y creemos en el Señor, y Señor, yo lo perdono, yo lo perdono. Eso agrada a Dios, no las bullas y las quejas. Amados, mire, cuando nosotros no vivimos así, cuando lo que hacemos en la vida cristiana no tiene pasión, no llega a la presencia del Señor con olor grato. Y lo hacemos por la gente, no lo hacemos por Dios. Y hacer las cosas por la gente es ser actores. Es como los artistas que se presentan y hacen dramas y lo que sea. Fingen, toman personajes. Pero lo que pasa es que nuestro corazón es transparente delante de Dios. Y vuelvo a lo que les dije hace un rato. Cuando nosotros no lo hacemos de corazón, solo somos unos hipócritas, brother. Y mire, hermano, ¿cómo actuar ante la hipocresía? Decía alguien, hace un paréntesis de un minuto, que la hipocresía es un reconocimiento favorable a la bondad y a la verdad. El hipócrita finge porque no puede ser. El hipócrita siempre finge porque quiere algo de usted. Porque tiene algo bueno que usted no tiene, y él no lo puede conseguir porque dentro de él no está la capacidad para conseguirlo, y tiene que fingir, tiene que mentir. ¿Se comprende eso? Quiero algo de usted, ay, tan chula la fulanita, tan bonito, no sé qué, ay, que no sé qué. Tiene que fingir porque sabemos que ser humilde, que ser buena persona es algo correcto. Pues el hipócrita finge, es un actor. Ahora, ¿cómo actúo yo frente a la hipocresía? Pues piense eso, brother. Lo admira. Quiere algo de usted que no tiene. Y para poder tener un poquito de lo que usted tiene, tiene que fingir. Entonces, pídale a Dios por él. Por la persona. Pídale a Dios por la persona, por el hipócrita. Pero también pídale a Dios que le dé discernimiento para poder reconocer la hipocresía que se presenta delante de usted. Pero, brother, no se enoje, hombre, y téngale lástima. Algo quiere de usted.
Si pueden, lo imitaran. Si no lo imitan, es porque no pueden. Y por eso se lo quieren robar. En el libro de los Salmos hay un grupo de salmos que se llaman imprecatorios. Diga conmigo, imprecatorios. ¿Sabe qué hace el salmista? Pide a Dios la muerte de su enemigo o que Dios los dañe. Nunca tome la venganza en sus propias manos, porque la Biblia dice que tenemos que dejar espacio al que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ay, pastor, pero nos mandan a amar a nuestros enemigos. Sí, los amamos en nombre del Señor, pero Señor, haz algo para que se porten bien. Y si nosotros venimos aquí a fingir, eso le puede agradar al pastor. Le puede agradar a los hermanos, pero no a Dios. Y por eso, amados hermanos, eso es fruto de sectorizar nuestra vida, mi vida secular y mi vida creyente. Ahora, Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Esto es algo, amados hermanos, que usted tiene que hacer. Óigame, ya estuvo de, solo un culto a la semana puedo venir, a los viernes de vez en cuando, pastor. Y los otros días, ¿qué hace por usted? ¿Qué hace por usted? ¿Qué hace por su vida cristiana? Porque mundanamente sé que está haciendo muchas cosas. Tiene un teléfono, tiene un televisor y tiene un montón de amigos impíos. Está trabajando en su mundanalidad. Eso no es problema. Pero mire lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, está hablando con creyentes, ¿sí? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque ¿quién obedece solo en la presencia del líder? El rebelde, el hipócrita, el mentiroso, ¿sí? Entonces dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más. Ahora en mi ausencia, oiga esto, ¿qué dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Ocuparse. ¿Cómo se ocupa usted de su salvación? Yo sé que algunos están ocupando de su dieta, ¿verdad? Y van a la tienda a comprar solo cosas sin azúcar o que no sé qué, que no sé cuándo, y se ocupan de eso. En su trabajo usted se ocupa, llega a tiempo, horas extras, no importa sacrificar el culto, ya va, no hay problema, yo voy con todo ahí. Y ya está. Pero ¿cómo nos ocupamos en crecer espiritualmente? Esa es la pregunta. Y aquí dice ocupaos. No a los ojos del pastor, no a los ojos de los hermanos. Usted tiene que tener un interés personal. Porque el deseo, amados, no va a salir así nomás. Yo quisiera decir, pues que sí, ya usted sea cristiano y le van a dar unas grandes ganas de no hacer el mal. No, brother, estamos habituados a hacer el mal y un milagro hace que ya no lo hagamos, brother. Entonces dice, oiga, y la explicación del por qué usted tiene que cuidarse, preocuparse de su salvación. Porque Dios, ¿porque quién? Dios es el que en vosotros produce. O sea, si algo se produce es porque no está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende eso? Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si usted no se ocupa, nada va a pasar. Pastor, es que mire, la Biblia dice que Dios es el que produce el querer como el hacer, y no tengo ganas de leer la Biblia, no me han dado ganas de leer la Biblia. Ocúpese en leer la Biblia y Dios va a hacer que del fondo de su interior, de alguna manera, surja un amor por la Biblia, surja amor por la lectura bíblica. Pero ocúpese, brother. Ya no se pare. Óigame, ¿cómo no separo mi vida allá afuera de mi vida cristiana? Usted es cristiano en el trabajo, ¿o no? Donde sea que usted se encuentre, usted es hijo de Dios. Donde sea que usted se encuentre, el carácter de Cristo está siendo formado en su corazón, donde sea que usted esté. No es un traje que se quita, que se pone y se quita a voluntad. Pero para eso tiene que ocuparse. Y cuando usted se ocupe, Dios lo va a producir en usted. Ahora, ¿por qué? Proverbios capítulo 15, versículo 3, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 3.
Y esto, amados hermanos, nos debería de hacer pensar a todos. A todos, brother. Yo, mire, el temor al Señor, sí, vea, respeto. Pero en las manos de Dios están mis hijos, la vida de mis hijos, brother. Y saber que alguien puede cortar la pita, por decir así. ¿Y qué pasó? No sé, fíjate que de repente dejó de respirar y murió. No es que es el diablo, no. Es que Dios ordena cuándo nos vamos, brother. Para mí el temor a Dios incluye miedo, brother. El querer agradar a Dios, sí nos ama, yo sé que nos ama, que Él no hace nada malo, pero no deja de haber, como dijo aquel, ñaña. Porque Dios es el Rey. Entonces dice, los ojos de Jehová, ¿dónde? Hasta allá donde se va a esconder, brother. Hasta allá donde hace todas esas maleantadas que algunos hacen. Allá donde usted está solito con su teléfono viendo pornografía. Allí están los ojos de Dios viéndolo a usted. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Y cuántos buenos dice la Biblia que hay? Entonces, ¿cómo hago, pastor? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Ya vamos terminando, amados. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, por favor. Nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir la vida. Amados, ya va a terminar el culto. Ya va a terminar el culto. Ya va a salir usted de acá. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Y sabe cuál es el problema? Mientras usted no lo sabía, no había problema. Pero como le dijo el Señor a los fariseos, pero como ustedes dicen que ven, entonces sois culpables. Vea, por favor. Lo tenemos ahí, de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso es este. Primero, ¿qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, considere a Dios, cumpla su palabra. Versículo 14, por favor. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Regresemos al texto inicial, a Colosenses, solo lo vamos a leer. Porque después de todo lo que hemos hablado, amados hermanos, yo pienso que no hay mucho que discutir de Colosenses. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya nos dijo, vean las cosas de dónde. ¿Por qué? ¿Quién está allá arriba? Cristo. Por eso dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos y no solo a ti? No, allá está el San no sé qué. No, brother, no. Solo a Dios. Y después dice, oiga esto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está, oiga qué precioso, este es un doble candado, brother. El primero es impenetrable, pero ya con el segundo olvídese. Está escondida, oiga esto, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿qué dice ahí? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por eso en el versículo 17 dice lo siguiente. Sabiendo eso, amados, y todo lo que hacéis, no importa que esté en la casa, en el trabajo, en la iglesia, que sea para un hermano, que sea para un impío, que sea lo que sea, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, las cosas que usted diga o las cosas que usted haga, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, el cristiano no debe vivir en el secularismo. El cristiano vive su vida en Dios. El cristiano vive su vida en Dios. Pastor, pero para mí es tan difícil. Buscamos al Señor. Pastor, pero es que yo peco constantemente. Yo también, brother. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos
de toda maldad. Es decir, entre más ustedes vayan a Dios, más perdón y ayuda de Dios van a tener para salir de cualquier hoyo, de cualquier maldad o de cualquier actitud pecaminosa en la que sea que nos encontremos. Amados hermanos, muchos, pasen por favor los muchachos, el grupo por favor. Muchos piensan que la vida cristiana es imposible, vivir la vida cristiana es imposible. Vivir en la carne es imposible, brother. Vivir con deseos pecaminosos y alimentando los deseos pecaminosos es realmente imposible. Pero cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, cuando nos decidimos considerar a Dios en todas las cosas que hagamos, allí la cosa cambia. Porque nuestro poder no está en nosotros, está en Cristo. Y Cristo está en Dios. Todo lo que sea, amados, allá en 1 Corintios, creo que es el capítulo 6, les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Perdón, y dice también que no os engañéis, dice, no, ¿cómo dice? Los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis. Y comienza a hablar de los idólatras, de los fornicarios, etcétera, que ahí dice, ni los que se echan con varones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y después dice, eso erais algunos de vosotros. O sea, yo no sé cuál es la maldad que usted tenía antes o tiene ahora, pero delante de Dios, eso ya caducó. Y lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios para que nos dé verdaderamente libertad de cualquier cosa que nos esté atando. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor. No se sienta acusado, por favor. Señalado, sí. Todos, mire, usted no tiene idea lo que es para mí preparar estos sermones. A veces he llorado haciendo los sermones, porque la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y el primer corazón que parte es el del predicador. Pero, amados hermanos, victoria tenemos en Cristo, ¿sabía usted? De cualquier cosa, de cualquier lucha. En Cristo somos más que victoriosos. No hay manera, no hay lucha que no podamos enfrentar y ganar. No lo hay. Decía el pastor fundador, no hay un hijo del diablo que pueda vencer a un hijo de Dios que camine bien. Y él tiene toda la razón. ¿Por qué? No porque él es bueno, no, porque Dios está con él. Amén. Vamos a cantar con nuestros hermanos.